Preciosísima familia, qué gusto saludarlos otra vez. ¿Cómo están? Yo no sé si ustedes escucharon el noticiero el día, me parece que fue martes, en la noche. Eh, este, ¿Cómo se llama el conductor de las noticias de TV Azteca? Alatorre. Solo de paso, ya casi al final del noticiero, hizo mención la iniciativa que el presidente había propuesto para el Senado en cuanto a hacer una ley ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dice, fue para atrás. Vámonos a unos cortes comerciales y tendrán. Yo sé que para ellos no fue una buena noticia, pero para nosotros fue una noticia que me habla de una sola cosa. Dios escucha la oración. Dios está escuchando la oración. No vemos nosotros, pero déjenme decirles que hay muchas personas junto con nosotros que están buscando temiblemente a Dios. Tienen carga por este país. ¿Sabes qué? Yo quiero preguntarte, ¿tú amas este país? ¿Amas al mariachi? La música vernácula. La música vernácula no solamente abarca la música ranchera, uno podría decir la música ranchera. Los guapangos, por ejemplo, el guapango de Moncada. ¿Sabes cuál es el guapango de Moncada? Es el que generalmente se usa para eventos del gobierno, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que sientes por este país, sus volcanes, sus tierras, sus playas, te tiene que detonar en una carga, en una desesperación. Señor, yo no quiero ver este país en manos del diablo. Yo no quiero ver este país derrotado en su economía, que prolifere la violencia, la delincuencia, la corrupción. Entonces tenemos un compromiso para orar más. Ustedes no lo saben, pero a raíz de que se usó para unas escenas de la última entrega de la película James Bond 007, Quantum, no sé cuál será. Se grabaron escenas aquí en México, si ustedes no saben, y estuvo al menos unas semanas el actor o la producción de esta película, y el tiempo que estuvieron aquí grabaron escenas como si fuera una especie de procesión de gente disfrazada de calaveras, de muertos, como si fueran el tiempo de muertos, donde está él en México. Y a raíz de eso el gobierno decidió constitucionalizar una marcha con gente disfrazada de calaveras. Cada año, según lo que ya propusieron, van a gastar, van a promover, van a patrocinar una marcha para celebrar los muertos cada 1 de noviembre, el último sábado de octubre va a ser. Entonces, déjenme decirles que todo esto delante de Dios es pecado, ustedes lo saben. Y como país, definitivamente tendemos a buscar esas cosas. ¿Sabes qué? De alguna forma nosotros no lo vemos, no lo sabemos o no lo entendemos, pero el reino de las tinieblas a través de eso vuelve a ganar terreno en este país. Pero nosotros tenemos la luz, tenemos que comenzar a orar, hermanos. La guerra no se termina aquí. Déjenme decirles que mientras estemos aquí nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Ahí está algo, para interceder por este mundo. Y yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas entre nosotros. Desafortunadamente, por circunstancias o por lo que tú quieras, se dan estas cosas que aumentan más el índice de maldad o la perspectiva global de un comportamiento fuera del contexto o fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que juzgarlos, porque no estamos llamados a juzgar a nadie mientras estemos aquí, pero sí tenemos que orar por ellos. Amén. Entonces esta noticia, yo no sé qué les parece, pero para mí fue una buena noticia. Dentro de todas las malas noticias que recibimos, esta noticia que fue tan rápida, que fue, ni modo la tengo que dar, pero para mí fue una advertencia. Dios está escuchando la oración. Dios oye la oración de los que le buscan, dice el Salmo 65, verso 2.
y 5. Y con tremendas cosas les responderá en su justicia. Así es que vamos a seguir orando, mis queridos hermanos. Amén. Vamos rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 10. Como decía Betito, estamos muy contentos porque ayer tuvimos por primera vez esta pequeñita iglesia, una actividad enfocada a los jóvenes, precisamente hablando de todas estas circunstancias que alrededor de nosotros se dan, imponderables, que no podemos nosotros prever, pero que sabemos que van a venir. Los jóvenes son el primer blanco del enemigo, son la carne de cañón del enemigo a través de propuestas que puedan hacer según la justicia o el pensamiento humano a favor de la gente, y la verdad es que no lo es, porque cada vez que el gobierno promueva la unión de matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cada vez que el gobierno promueva el aborto, cada vez que el gobierno promueva adorar a la muerte, no hace otra cosa sino empobrecer más y más a este país. Entonces nosotros debemos ocuparnos en el quehacer de atendernos a todos. Y los jóvenes definitivamente son una de las ofrendas que Dios nos ha dado más costosas. Así es que yo quisiera pedirles que no dejemos de orar por ellos fuertemente. Amén. Muy bien. 2 de Corintios capítulo 10, a partir del verso 1. Hace 15 días y hace 8 días el Espíritu Santo de manera natural nos habló de otro propósito de la iglesia: participar en la ayuda a los santos, participar en la ayuda al necesitado, a quienes necesitan, a quien tiene necesidad. Permítanme. Y entendiendo eso, déjenme decirles, Pablo nos habla de un compromiso aún mayor. Nosotros tenemos que caminar y perseverar en las cosas que para nosotros también, por otro lado, contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Quiero solamente subrayar en el capítulo 9, verso 8, Pablo dice así: el que siembra escasamente, dice, también segará escasamente. Es 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Gracias, perdón. Es 2 de Corintios 9, 6. Vuelvo a leer. Dice, pero esto les digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Por supuesto que nosotros entendemos claramente que el principio de Dios, en principio Dios no se agrada o no está Él poniendo atención en cuánto es lo que tú quieres dar para ayudar a alguien. El Señor más bien se interesa en tu corazón. Cuando tú ves a esa viuda pobre dar todo lo que tenía, a la luz de los que daban mucho, ella dio poco, pero a la luz de Dios, ella dio más. ¿Por qué? Porque ella se quedó sin nada y entregó todo lo que tenía. De modo que Dios no se interesa en la cantidad del cheque, sino en el fondo que queda en la chequera. ¿Cuánto es el sacrificio que tú haces por ayudar a alguien? Y esto no se circunscribe solamente a la parte del dinero. Es mucha nuestra participación. Les vuelvo a repetir, ayer que tuvimos una pachanga con los jóvenes, pues la preparación atrás de eso lleva mucho rato, lleva mucha inversión, pero especialmente oración. Y yo creo que Dios estaba respaldando cuando alguien dobla sus rodillas alegremente y ofrenda su tiempo para interceder por ellos. Es nuestra participación como iglesia. Ahora en el capítulo 10 Pablo nos hace ver otra perspectiva y otro panorama de lo que somos nosotros como creyentes, hablando precisamente de sembrar no escasamente, sino abundantemente, para que cosechemos también abundantemente. Dice el verso 1, capítulo 10, verso 1: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre, y ternura de Cristo,
yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Dios bendiga su palabra. Fíjense que es interesante. Ya les había dicho al principio que mucho se cree que hubo una carta muy severa previa a Segunda de Corintios. Según la tradición, las cartas que se escribieron a Corinto son 4 en la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Una que está por ahí mencionada en el capítulo 5 de Primera de Corintios, y otra que se menciona en Segunda de Corintios, en el capítulo 1, que ya lo habíamos tratado, hablando precisamente de que Pablo envió una carta muy severa que contristó completamente a toda la iglesia de Corinto. De modo que cuando él visitó Corinto también, fue con la idea de exhortar, con la idea de poner orden en la iglesia. Todas estas cosas se dieron por alguna visita de gentes, de personas, probablemente otros maestros de la ley especialmente, que sí conocían a Cristo, pero que todavía buscaban en la ley y en las obras como un instrumento de salvación. De modo que comienzan a atacar el ministerio de Pablo. Lo hemos ido analizando poco a poco en la primera carta y ahora en la segunda carta de Corinto. De modo que pudiéramos entender, aunque no es por supuesto algo que se pueda comprobar, que esta segunda carta de Corinto debía ser entonces la cuarta carta de Corinto. Sin embargo, entendiendo que el Espíritu Santo reveló y tenemos la Biblia completa gracias a que el Espíritu Santo ha puesto inspiración en los escritores del Nuevo Testamento, en los escritores del Antiguo Testamento, que no permitió que de alguna forma las otras cartas estuviesen o formasen parte de nuestro canon bíblico. Pero sí tenemos una referencia de esto. Pablo, entonces, añadiendo en este capítulo 10, habla de una forma habla de una defensa de su ministerio. Y para muchos, este capítulo 10 formaría parte de esa carta perdida. Esa es otra manera de ver que algunos estudiosos han analizado. Pareciera que a partir del capítulo 10 se abre un paréntesis donde pareciera que Pablo rompe con el tema. Si ustedes se pueden fijar, el capítulo 8 y capítulo 9 nos habla de la contribución de los santos, y de repente comienza otra vez a abordar el tema de defender su ministerio. Pero hay una observación aquí que siempre se hace. Generalmente Pablo inicia sus cartas a través de una salutación, lo cual en el capítulo 10 no se ve absolutamente nada. Personalmente, y muchos, la mayoría, coincidimos en que el capítulo 10 sigue siendo parte contextual de esta segunda carta a los Corintios. Así es que, creyendo eso y siendo guiados por el Espíritu Santo, leemos diciendo: Pablo, dice, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjense que otro dato interesante, vemos que en la primera carta de los Corintios se menciona que Pablo no es el que está escribiendo, él está dictando la carta, pero quien está escribiendo la misma es un hombre llamado Sóstenes. En el libro de los Romanos pasa lo mismo, inclusive en la última salutación, Tercio les pone ahí un saludo personal de su cuenta, porque toda la carta la estuvo dictando Pablo y Tercio estuvo escribiendo, y al final solamente en el al final de Romanos, capítulo 16, verso 22, no lo busquen, se los leo, dice: yo Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Es decir, solamente de paso les saludo yo Tercio, ¿no? Entonces, entendemos y sabemos que Pablo probablemente no veía bien, no que no viera, sino simplemente no veía bien. Tuve un amigo muy querido hace mucho tiempo en mi infancia, que todavía lo veo de repente ahí en las rutas cantando con su guitarra, pero él no ve bien. Se llama Panchito, no sé si ustedes lo conozcan, y siempre traía una canica con él, de modo que siempre leía y sabía mucho de la Biblia. Lo veía siempre pegado a la Biblia con su canica, una agüita. ¿Saben lo que es una agüita? O sea, una canica transparente, pues, ¿no? Y así leía, porque aparte que era muy pobre, no tenía para ni operarse los ojos, etcétera.
Yo me imagino que Pablo tendría esa circunstancia de vista. ¿Por qué razón Pablo tendría eso? La verdad, la Biblia misma no nos dice, pero indicios para muchos de que en Listra, aquella ocasión, en el capítulo 16 de Hechos, estando Listra predicando, los de Antioquía vinieron y lo apedrearon, y una piedra lo golpeó tan fuerte que dice el relato que él quedó como muerto. De hecho, los discípulos lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto y se levantó. Entonces, probablemente a través de esa circunstancia Pablo perdió la habilidad de ver, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no podía ver muy bien. Y ahorita vamos a hablar un poquito de detalles de la personalidad de Pablo en este capítulo 10. Entonces, resulta que en este capítulo 10 pareciera que Pablo le quita la pluma a Sóstenes y dice, ¿sabes qué? Esto sí es bien importante que yo lo escriba, dame la pluma, y yo comienzo a escribir. Para muchos es la pluma directa de Pablo, no solamente es el pensamiento, no solamente es el dictado, sino él está escribiendo con mucha dificultad probablemente, diciendo, yo Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es interesante que cuando habla Pablo ya de un tema de defensa, lo primero que sale a relucir en el carácter de un hombre ya maduro, una persona madura en el Señor, es estar atrás de Cristo. No, yo les hablo de mi cuenta, no les hablo de mí, de lo que yo pienso, sino, dice, les ruego invocando la mansedumbre del Señor. Entonces, pareciera que esto me habla a mí de una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Que tú y yo estamos llamados a comportarnos igual como si estuviera Cristo en nosotros. Y lo está. Dice Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallarán descanso para su alma. Yo recuerdo que cuando mi mamá me pedía que fuera ya, o sea, por la leche, por las tortillas, azotaba el pie. No me gustaba, ¿no? ¿A quién le gusta que nos manden, no? O cuando estaba yo, trabajé, ustedes no lo saben, pero yo fui panadero. Mis tíos siempre, desde mi abuelo, tuvieron la industria de la panadería. No me pregunten cómo se hace, porque ya tiene añales que dejé de trabajar en eso. Pero cuando el panadero me decía que limpiara las charolas, hijo, cómo me caía mal que me pusiera a limpiar las charolas. O cuando tenía yo que limpiar el amasijo, porque la harina se cae al piso y se pega conforme vas caminando sobre ella, y se van montones, hay montañas de lodo, exactamente. Entonces se endurece, y quitarlo cuesta trabajo, porque tienes que meter espátula, arrodillarte abajo del tablero donde se trabaja, las máquinas, limpiarlas de masa. Hay una masa muy pegajosa que te sigue para todas partes, o sea, ya se va haciendo en fin, es un relajo. Y a mí no me gustaba, me daba mucho coraje. Porque es parte de nuestra naturaleza reaccionar. Siempre que tú te subes al volante en tu coche, dime si o no, te transformas completamente. Hoy estoy haciendo el oso y soy yo el que tiene esa enfermedad. Cuando nosotros subimos a nuestro coche, parecía que ya no somos nosotros. ¡Ay, el amor y la gracia de Cristo! Dios te bendiga, hermano chulo y pechocho. Y te subes al carro y tú has visto o has sabido esa historia inglesa del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que inventó una fórmula, se la tragaba y se convertía en un monstruo, ¿se acuerdan? O como o la caricatura del pato, ¿no? El tribilín, ¿verdad? Y se transformó en sí, claro, era igual que yo. Cuando te subes al volante parecía que una magia transforma tu carácter y no puedes ver ni siquiera una hormiga que se te cruce el camino porque estás tocándole los cinco y cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo vengo a este texto, es una confrontación muy fuerte para mí, porque yo no soy humilde, porque yo no tengo la mansedumbre de Cristo. Y yo entiendo claramente que Pablo está hablando de eso, no precisamente de Pablo, porque si ves el contexto de Pablo, Pablo era un hombre voluntarioso. Me encanta cuando te deja ver quién es en el capítulo 7 del libro de los Romanos, diciendo lo que hago ya no lo quiero, no quiero eso que hago, sino
el pecado que mora en mí. Otra ocasión, cuando Pablo está narrando a los Gálatas que reprendió a Pedro porque lo vio que estaba jugando doble sermón o doble mensaje con los judíos y con los gentiles, pero después él aclara que fue un error. O sea, es decir, él creyó que Pedro estaba jugando al ir y venir y no era verdad. Entonces, de alguna forma, Pablo sí se deja ver cómo es, pero a la luz de Cristo dice, por la mansedumbre, ya me comprometiste, porque si en algo tenemos que parecernos es a Cristo. ¿Cómo tenemos que ver nosotros el panorama del mundo? A través de los ojos del Señor. Y claramente el Señor me deja ver, aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Yo no sé si tú, cuando lees la Biblia y te encuentras con esos mensajes que pareciera que volteas para todas partes y dices, oye, de veras, me lo dijiste claramente a mí, yo no sé cómo. Dice el Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero ve lo que dice el verso 8. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Ay, qué padre, qué chido. Pero el verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Y lo menos que yo puedo hacer es guardar silencio. Señor, pero es que mira, pero es que se me atravesó, pero es que me hizo, es que esto y aquello. Guarda silencio. No te acabo de decir, pues. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Deja la ira, dice el verso 8, deja la ira y desecha el enojo. Cuando Pablo está hablando a los corintios, ya es una situación que viene acarreando de mucho tiempo atrás, pero ahora les dice esto, les ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y la palabra ternura me habla de gentileza, de hecho el vocablo griego habla de gentileza, habla de suavidad, pero más importante de eso, cuando Pablo dice la ternura de Cristo, otras traducciones lo ponen como equidad. Es la misma palabra que se usa en Hechos 24:4, cuando Pablo está compadeciendo ante Félix, uno de sus oponentes y que busca juzgarlo, viene a hacer la barba a Félix diciendo, por tu equidad. Esa palabra equidad es la misma que se usa en ternura de Cristo. Entonces, cuando hablamos de equidad, ¿qué es la equidad? Me habla de igualdad, me habla de estar a la par, me habla de el mismo derecho, ¿ok? Claro, porque Cristo a todos nos ve iguales, Él no hace acepción de personas. Pero pareciera que de repente el comportamiento o las reacciones que nosotros tenemos te hace resaltar a ti con más derecho, me hace resaltar a mí con muchísimo más derecho que tú. Y por eso que te quiero imponer a ti mi ley. Pero Pablo dice, primero, aprender a ser mansos como Cristo. En segunda, que yo tengo tanto el derecho como tú. Y que delante de Dios ambos vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho bueno y malo. Entonces, quiere decir con esto que cuando tú decides y cuando yo decido, cuando decidimos pelear por nuestros derechos, déjame decirte, esa no es la mentalidad de Cristo. No es así como piensa Cristo. No es así como la iglesia es. Si quieren acompañarme rápidamente al capítulo 6 de Primera a los Corintios, hay algo muy similar a esto. De hecho, pareciera que todo comienza a repetirse, pudiera ser cíclico en la vida de la iglesia de Corinto, que sin duda es la personalidad de la iglesia hoy en día.
Dice a partir del verso 6, 1 Corintios 6, 6 dice: perdón, vamos a leer a partir del verso 4 para que podamos entrar en el contexto. 6, verso 4. Dice: si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarles, les digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, esto ante los incrédulos. Ustedes se acordarán que los pleitos en ese tiempo se llevaban a cabo en las plazas. Y los juicios generalmente eran espectáculo para entretener a la audiencia, más que para... Era eso, oye, pues vamos a desayunar, ¿qué te parece si vamos a la plaza? Seguramente hay una bronca ahí. Entonces era para eso, y era una vergüenza, porque al final terminaba siendo un mal testimonio para la iglesia, o de la iglesia, para los incrédulos. Así que, dice el verso 7, por cierto es ya una falta de ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos, porque ¿por qué no sufren más bien el agravio? Pregunta Pablo. ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Primero comienza a hablar de la parte del defraudador. Verso 9 dice: ¿no saben que los injustos, no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos, más ya han sido lavados. Ya hemos sido, ¿qué dice? Santificados. Y hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu que mora en nosotros. Pero es interesante que entonces Pablo dice: ¿por qué no sufrimos más el agravio? Cuando me habla de equidad, entonces me habla de estar dispuesto a sufrir el agravio. Qué interesante. Verso 2, 2 Corintios 10, 2. Disculpen, perdóname, el mismo verso 1. Bueno, ya hablamos de lo que la Biblia nos enseña acerca del carácter de Cristo y cómo debemos ser. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo era débil? Porque a los ojos del mundo la mansedumbre pareciera ser una señal de inutilidad, debilidad, ¿no? Muchos de alrededor nos dicen: hay que ser manso, pero no menso. Digan ustedes, ¿Cristo tenía una inferior estima de sí mismo o actuaba no sé, con debilidad? Claro que no. Él tenía toda la autoridad. Me encanta cuando reprende demonios y los echa fuera con toda autoridad, y la gente se admiraba porque ellos mismos tenían miedo a los demonios, etcétera. Ustedes conocen a Jesús. Pero ese es el carácter de Cristo, al final de cuentas. Me habla de él lo que Isaías en el capítulo 53 dice: que como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué interesante carácter el que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Sabes cómo se logra eso? A través de conocer a Cristo, a través de conocer su palabra, sus mandamientos, a través de estar en intimidad con Él. Es como se logra el carácter de Cristo. ¿Y por qué no? Cuando tú dejas de complacer a tu carne, cada vez que tú dejas de complacer a tu carne, por supuesto, te acercas más al carácter de Cristo. Y yo sé que hay muchas maneras de evitar complacer a la carne siempre. Dice, ahora sí seguimos leyendo, dice: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Esto me habla de la primera acusación. Vamos a ver 4 acusaciones en este capítulo rápidamente, y esta me habla de la primera. Si ustedes ven, en la técnica literaria de Pablo es lo que llaman diatriba, que es el estar haciendo un diálogo con un oponente, con un acusador que no se ve. Pablo está aludiendo a comentarios que ya se dieron anteriormente, y esta es la respuesta para ellos. Es decir,
si tú puedes ver, si tú pudieras interpretar el otro lado de la moneda, primero del emisor, del emisor, diría la carta, o diría el rumor entre la gente en Corinto, pues es muy valiente cuando habla por carta, pero cuando está aquí, mira, no dice nada, lo que significa que, sí, ¿verdad? O sea, del otro lado sí puede hablar como se le antoja y golpeadamente y regañarme y hacer, pero cuando está aquí quiero ver que me diga delante de mí, así, ¿sí me explico? Entonces, Pablo dice, ciertamente, ustedes o yo que estando presente, ciertamente soy humilde, entre ustedes más ausente soy osado para con ustedes, ruego pues, es decir, si ustedes notan, fue un paréntesis que hizo Pablo, porque primero empieza diciendo ruego y detiene para decir, ruego yo que soy esto, y vuelve otra vez ahora sí a decir por qué ruega, pero ahorita vamos a ver por qué se está poniendo buena la cosa. Hablando precisamente de esto ya como si estuviese, cuando tú sientes que estás, híjole, voy a usar una palabra fea, discúlpenme, que estás preñado del ardor, del coraje ¿a dónde te pega? Aquí, ¿no? En la pancita y, ¡ay! Ya siento que voy a tener un hijo de odio. O sea, ya te comienza hasta a crecer la pancita de que hiciste coraje aquí, te comienza. Es que así dice la Biblia, ¿qué quieres que diga? Pues dice Santiago que uno, ¿qué? Bueno, lo voy a leer para que no sé, a lo mejor no dice la Biblia, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia. Dice en el capítulo, Santiago 1, verso 15, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, y no es tentado por nadie ni tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado, gracias, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, ¿qué dice? Da luz al pecado. Entonces quiere decir que pues si tu deseo en ese momento, pues, sí, se oye feo, pero quedaste preñadito del coraje. Ay, y Pablo no creas que no es humano, está enojado, pero decide poner primero la mansedumbre. Señor, qué bárbaro. Y descansas en él. Porque en la promesa de Jesús dice, sean mansos y humildes y hallarán descanso para mi alma. Si tú decides tener el hijo de odio, decides de rencor, pues un parto no es nada halagador, no duele mucho. Yo no he tenido ningún hijo, pero sé que duele mucho. Cuando el Señor dice, primera de Pedro capítulo 2, verso 23, hablando de Cristo, y esto me encanta porque te puedo yo seguir ejemplificando del carácter que el apóstol Pablo desarrolló estando en Cristo, pero el primer ejemplo es Cristo. Es primera de Pedro capítulo 2, verso 23 dice, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él sí juzga justamente. Tú y yo no lo hacemos. Solamente es responder y querer defenderte. Regresando aquí a lo que dice Pablo. Entonces, yo noto esto como no debilidad, sino más bien como un poder controlado en Cristo. Verso 2 dice, ruego pues, otra vez ya recapitulando la insistencia, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía o valentía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esta es la segunda acusación. Si la quieres anotar, la primera fue decir que era muy valiente por carta, pero muy débil presente, ¿no? La segunda es que, o el segundo juicio es que él andaba en la carne y actuaba de esa manera. Por eso es que dice, mira, ¿cómo les habla? Es un hombre carnal. Pero me encanta que Pablo, ya ahora sí hablando de la petición que está haciendo a los corintios, dice, les ruego que cuando yo esté presente, no tenga que echar mano no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a actuar contra aquellos que dicen que ando en la carne. Si me quieres acompañar a Primera de Corintios, capítulo 14,
en el verso 21, Pablo dice, en la ley está escrito, disculpen, no es el pasaje, es 4:21, disculpen, es 1 Corintios 4:21, ya no le entiendo ni a mi letra, háganme el favor, la cosa está muy difícil. Dice, y pregunta Pablo a los corintios, ¿qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Iré a ustedes con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿De qué manera quieren que les reciba, dice, o que les visite, dice Pablo? ¿Con la varita o con mansedumbre y amor? Pareciera que de repente cuando hablamos de eso, nadie nos gusta. A nadie nos gusta la disciplina. Pero yo veo claramente que cuando se trata de Dios, el amor está enmarcado con una serie de normas que me indican a mí no salirme del camino, pues. Eso es de Dios, ¿eh? Ahora, claro está que si tú quieres salir del camino, del cauce que Dios te ha marcado, las cosas te van a ir mal. Pero yo hablo desde la perspectiva de Dios, y esto me dice una cosa: yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Y esto me habla de esa promesa, pero en medio de una circunstancia difícil que yo me merezco. Cuando Israel estaba en Babilonia, por su rebeldía, fue cuando Dios les dijo esta palabra. Y no lo entendían. Dicen, ¿cómo que tus planes de bien? Y mira, ¿dónde me tienes? En el fango. Pero dice el Salmo 32, el Señor dice en el verso 8, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti. Y son pensamientos, perdón, disculpen, ese es el versículo anterior, más bien Salmo 32, 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, yo sí tengo en esa promesa una garantía de seguridad, de que si yo me pierdo, dice el Salmo 23, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me encanta la versión Nueva Internacional que dice, tu vara de pastor me reconfortará. De modo que nosotros podemos estar seguros en Él, si decidimos que Él nos ame. Hermanos, aun cuando tenga que usar la vara, no será para destrucción, jamás, sino para que tú vuelvas a Él, para que yo vuelva a Él. Esa es la intención de Cristo. Entonces Pablo dice, por favor les ruego que, estando yo presente, no tenga que disciplinarles, porque dicen que yo ando en la carne. Ahora, ¿qué me habla la Biblia acerca de la carne? Porque para poder entender la palabra que usa aquí Pablo en cuanto a andar, dice la última parte del verso 2, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Ok? Y enseguida el verso 3 contesta Pablo diciendo, pues aunque andamos, otra vez la misma palabra, esa palabra en el griego es peripateo, y significa simple y sencillamente ser uno mismo. No podemos escapar de lo que somos, así somos. ¿Qué es lo que Pablo me quiere decir? Si me quieres acompañar a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos 7. Interesante pasaje que me deja ver en claro la naturaleza que tú y yo tenemos, de la cual estamos constantemente peleando. Dice a partir del verso 20, Romanos capítulo 7, verso 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, Gabriel Hernández no puede actuar por su cuenta bien. Todas las cosas que quiere hacer bien no son suficientes para agradar a Dios. La Biblia dice que mis mejores horas son como trapos de inmundicia. Dice el verso 22, porque según el hombre interior, decía el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. Si notan ustedes, ya Pablo está hablando entonces de dos naturalezas en uno. La primera naturaleza está en el verso 21, que me habla de la ley del pecado que mora en mí.
y me habla de una naturaleza pecaminosa, pero el verso 22, cuando refiere a ese hombre interior, me habla de una naturaleza renovada, una naturaleza santa. Y sigue diciendo en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pareciera que si solamente quedara ahí la pregunta, sin Cristo sería completamente desafortunado, porque no hay manera de deshacernos de nosotros mismos. Somos nosotros, pues. A esto es cuando Pablo le llama en la carta que estamos leyendo andar en la carne, ser uno mismo, peripateo, eso es lo que quiere decir. Verso 25 dice, gracias doy a Dios, es el descanso, es el alivio por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ahora, dice el capítulo 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, es decir, los que siguen siendo yo, porque la naturaleza humana sigue estando ahí viva, pero ahora en Cristo. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros porque ya no estamos condenados por el pecado gracias a Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, y me habla de una preposición, de estar ¿dónde? En Cristo, sobre de Cristo o dentro de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que el hecho de que seas tú no te da justificación para decir, bueno, es que yo soy yo y no puedo dejar de pecar. Realmente Pablo dice, bueno, si soy yo el pecado que mora en mí, pero si estoy en Cristo, ya no tengo condenación. Y si estoy en Cristo, ya no peco, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, verso 6. El que está en Cristo no peca. Seguimos leyendo aquí en 2 de Corintios, entonces hablando de eso, precisamente Pablo dice en el verso 3, pues aunque somos nosotros en la carne, no militamos según la carne. Y la palabra milicia me habla de una formación militar, ¿sí? De una guerra, de un combate, según la carne, no militamos según la carne. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14, que ninguno que milita, hablando precisamente de estar en Cristo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Nosotros, tú y yo estamos en el bando o en el ejército correcto. Pero Pablo dice, aunque andamos en la carne, no somos de la carne, no militamos a favor de la carne. Es interesante. Dice entonces verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, todo eso es una respuesta a esa acusación. Es que él anda en la carne. Y Pablo dice, no milito según la carne. Porque el estar en Cristo automáticamente me hace a mí, número uno, ser parte del ejército de Dios. ¿Y cuáles son mis armas para combatir mi carne? Eso que describe Pablo mismo en Romanos 7. ¿Qué es aquello? Porque dice que hay nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hablando precisamente de las armas de nuestra milicia, ustedes recordarán, Pablo hace mención de parte de esas armas en Efesios capítulo 6, si me quieres acompañar, a partir del verso 10. Si quieren, para abreviar, a partir del verso 13, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, Efesios 6:13, perdón, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Fíjense que Pablo tiene una percepción acerca de cómo debe estar armado un soldado. A él le encanta mucho hablar de la milicia.
y tiene como presente el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, que era el Imperio Romano. Y un pretoriano, ¿cómo estaba vestido? Pues lo veías con su yelmo, un casco que tenía un penacho alto, su coraza, sus calzado eran unas sandalias que por atrás probablemente estaban cubiertas, o por delante, no recuerdo, altas, una espada, su escudo. Y por cierto, cuando el enemigo veía ver al ejército formado, pues los veía muy más altos de lo que eran, por el penacho que tenían altísimo. Pablo está haciendo alusión a esa armadura, diciendo en el verso 14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Es interesante que cada uno de los elementos de esta armadura me habla de algo. En primer lugar, me habla de justicia, que es precisamente el tema que estamos hablando nosotros. El calzado me habla de un mensaje, de estar dispuestos a dar el mensaje, a hacer pregonar la ley de Cristo. Cuando hablamos del escudo, qué importante es cubrirte del engaño del enemigo. Hace 8 días, Betito iba de salida y se encontró con una mujer llorando aquí afuera de la caseta de vigilancia. Su hermanita había fallecido, se quitó la vida. Cuando llegamos allá, pues era un desastre, la familia confundida, su niñita, obviamente destrozada. Pero todo esto me habla de un engaño. El diablo le hizo saber que no valía la pena vivir, porque tenía problemas tal vez de drogas, de alcoholismo, pleitos en casa, no sé, muchas cosas, necesidades económicas. ¿Para qué vives? Y en eso encontramos nosotros un engaño. Yo no sé si muchas veces te has dejado engañar cuando has creído a una mentira del diablo acerca de que Dios no te perdona, no vales nada, esto no va a ser posible, etcétera, etcétera, hablando de ti, de condenación y condenación. Pablo dice, toma el escudo de la fe, para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, dice, tomen el yelmo de la salvación. Eso me encanta. Ustedes han visto bueno, en los cómics hay un personaje en los X-Men que usa un casco, se llama, ¿cómo se llama? Magneto, exactamente. ¿Saben por qué usa un casco? Porque tiene un amigo legendario y es su mejor amigo en la vida, el único que lo comprende, lo quiere, etcétera, pero es su enemigo al mismo tiempo porque están en diferentes manos. Él es malo y el otro es bueno. Y el otro tiene poder para controlar la mente. De modo que si inventó un casco para proteger sus pensamientos y que el cuate no lo cautive, porque si lo cautiva va a dejar de hacer lo malo, y él lo que quiere es destruir. Ustedes quieren más, saber más, pues vean. Entonces pone el casco para que su amigo no lo invada en la mente y no pueda entrar a sus pensamientos y lo controle. Pareciera que Pablo habla algo acerca de esto cuando dice, toma el yelmo de la salvación, que tus pensamientos estén siempre controlados por el Espíritu. Y ahorita parte del tema es lo vamos a ver. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y déjame decirte que ante esta espada los enemigos, los demonios tiemblan. Regresando a nuestro tema en 2 Corintios 10, entonces dice Pablo, estas son las armas de nuestra milicia, no carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Recordarás Jericó en el capítulo 6 de Josué. ¿Cómo destruir una muralla tan pesada, tan grande para poder invadir Jericó? Era imposible, no tenían la herramienta, no tenían nada para poder destruir. Escaleras tal vez podríamos subir, pero nos van a recibir arriba con flechas, con piedras, con fuego. No había manera, simplemente no había manera. Pero si tú observas el capítulo 5, quien dio la estrategia de la conquista de Canaán fue el mismo Señor Jesucristo. De modo que el primer día, dice la Biblia, que hicieron una marcha alrededor de la ciudad 7 días. Durante 6 días solamente dieron una vuelta por día, pero el 7º día dieron 7 vueltas a Jericó. Ya para el 6º día, la gente de Jericó estaba ya amedrentada. ¿Qué están haciendo estos cuates? El primer día seguramente la vieron difícil y ya se fueron. Pero el 6º día ya sentían el corazón latir. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están rodeando? Pero el 7º día,
Y se dieron cuenta de que ya habían marchado una vez, y otra, y el corazón se salía del pecho hasta que comenzaron a escuchar un ¡ah! Y no sé qué más gritaron, y ¡bum! Y comenzaron a temblar, ¿y qué está pasando? Y los muros comenzaron a caerse. Y se derrumbaron todos, menos la casa de Rahab. Dime tú, esas son las armas de la milicia de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas hay en tu vida? ¿Qué fortalezas hay en mi vida? Derribando toda, derribando, sí, exactamente, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Una de las historias más impresionantes, y te voy a pedir que de tarea, no estamos en Europa, aquí todavía se deja tarea, leas Segunda de Crónicas, capítulo 20, la historia de Josafat. Cuando Josafat recibe la noticia de que está siendo invadido por un gran ejército de amonitas del monte Seir, tiembla y se arrodilla delante de Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y pone a todo el pueblo a buscar a Dios en ayuno, hasta que Dios a través de un profeta les habla y dice: tú no tienes por qué pelear, porque yo voy a darte la victoria. ¿Y cómo lo puedo creer? ¿Cómo lo sé? Porque son las herramientas que Dios usa. Y comenzaron a buscar a Dios, arrepintiéndose de su maldad. Al otro día, ¿saben qué fue la estrategia que Josafat usó para combatir al enemigo? Alabanza. En vez de poner al frente a los hombres más poderosos y más hábiles en las armas, puso a los cantantes, a los músicos, o sea, a los que tocan, cantando fuerte: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y eso fue lo que comenzaron a cantar: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, glorificar. Cuando llegaron al territorio donde se iban a ver con los enemigos, ¿qué es que encontraron? Todos estaban muertos, se mataron unos a otros. ¿Y qué resultó de esta gran victoria que Dios les dio? 3 días. 3 días les costó acarrear todo el botín que tuvieron. Los despojaron a todos de las preciosas, de collares, de vestidos, de armamento. 3 días les llevó. Exacto. Entonces, déjenme decirles, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Por eso, hermanos, cuando les animamos a orar y a buscar a Dios, no es broma. Esta noticia tiene mucho que ver con eso. Pero déjenme decirles, dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14: si os humillare mi pueblo, si mi pueblo orare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso es que necesitamos juntos orar. Necesitamos buscar más a Dios para la destrucción de fortaleza. Dice: derribando todo argumento, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es que tienes que ponerte el yelmo de la salvación. ¿Sabes que el territorio de conflicto más fuerte que tienes tú es tu mente? Es aquí donde se origina todo. El Señor Jesucristo dice que los pensamientos, Marcos capítulo 7, verso 21, que todo lo que tiene que ver con adulterios, todo lo que tiene que ver con fornicación, todo lo que tiene que ver con pecado, ¿sabes de dónde comienza? De la mente. Aquí comienza. El diablo se aprovecha de aquí. Qué importante entonces es saberme yo cómo estoy en mi relación con Cristo. A eso se refiere Pablo. Oye, tú eres salvo. Oye, tú eres un hijo de Dios. Porque antes de dar clic a esa imagen, yo sé que cuesta trabajo. Pareciera que una tonelada está empujando tu dedo, pero dices: no, yo soy de Cristo. Cuando estás a punto de claudicar, Pablo dice: ponte el yelmo de salvación, así no poseerán tus pensamientos, y el demonio, el diablo, el engañador, el mentiroso no te engañará. Cuando te dice: no vales la pena, cuando te dice: nadie te quiere, cuando te dice que no valga cualquier cosa, tú le dices: soy de Cristo, Él me compró con su sangre preciosa. Esas son las armas de nuestra milicia. Todos los días tenemos que echar mano de ellas, porque déjenme decirles, vivimos definitivamente en conflicto. El Señor Jesús nos lo advirtió: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Dónde me quedé?
8, 6, ¿verdad? Y estando prontos para castigar toda desobediencia. La palabra desobediencia me habla de rehusar ser persuadido. Me encanta. Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, 36. Dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, desobediencia, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el aire. Y si está temblando, no te preocupes. Entonces, la desobediencia me habla de un rehusar ser persuadido. Yo te pregunto hoy, ¿ya fuiste persuadido? ¿Ya fui? ¿O estás como el rey Agripa, que le dice a Pablo, por poco y por mucho, o por poco me persuades, le dice a Pablo? Y dice Pablo, por poco, por mucho quisiera que fueras como yo. Yo te diría hoy, si quieres las bendiciones de Dios, déjate persuadir, porque el Señor está tocando a tu puerta desde hace mucho tiempo. Verso 7. Miran las cosas según la apariencia. Esto me habla de la tercera acusación. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. No quieras creer que la salvación solamente... Miren, a mí me encantaría decirles esto, pero la verdad no. Tierra Fértil es solamente la representación de un gran ejército de iglesia que somos. No crean que el Señor va a venir solamente a rescatar a la tierra fértil, ¿no? Va a rescatar a todo creyente que dobla sus rodillas delante de Él. Pero pareciera que aquí Pablo está aludiendo a una conversación o a un rumor que ellos tuvieron acerca de Él. Se acordarán que en la carta pasada, Primera de Corintios, si algo notaba Pablo es que ellos estaban divididos. Lo que querían era un hombre, en principio, con una imagen intachable y que fuera muy elocuente en sus palabras. Por eso es que preferían unos a Apolos, inclusive unos a Cefas. Interesante. Ni siquiera Pedro jamás estuvo en Corinto. La historia no registra que Pedro haya visitado Corinto. Pero ellos querían ser como Pablo, preferían a Pedro que a Pablo. Siendo que Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, pero su imagen física pareciera que estaba estorbando en recibir la bendición. Ahora, no todos pensaban así, sino un grupo que enseñaba mala doctrina, que vamos a verlo más adelante en el capítulo 11. Pero dice Pablo, miran las cosas según la apariencia. Qué feo, todos por naturaleza pensamos igual. ¿Te acuerdas cuando Saúl fue desechado y que Dios le dijo a Samuel que fuera a buscar al nuevo rey? Va a la casa de Isaí y se encuentra con un tipazazo, pero así un galanazo. Cuate altote, fuerte, así musculoso, velludo, con una barba cerrada, impresionante. Y dice, aquí está el ungido del Señor. Y dice Dios, no. El hombre siempre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y a este cuate yo lo desecho. Peludo y lo que tú quieras, no lo quiero. Pues sí, la experiencia hablaba y Saúl lo habían escogido así. Si lo ves, era el hombre más alto de todo Israel. Samuel creía que esas tenían que ser las cualidades del nuevo rey. Tú y yo siempre estamos etiquetando lamentablemente a la gente. Tendremos una constante acerca de eso. Debíamos nosotros cambiar nuestra percepción. Las iglesias no están llenas por el carisma de un hombre, porque esto no es un negocio que vincule carismas o habilidades o talentos. Esto es la obra del Señor. Yo cuando veo que Pablo está defendiendo su ministerio, yo claramente veo defendiendo la obra de Cristo, porque es lo que Pablo es el resultado de la misericordia y la gracia de Dios para tu vida y para mi vida. Si no hubiera Pablo sido el gran apóstol de los gentiles, muy probablemente tú y yo, con toda la gran salvación del Señor, no estaríamos aquí. Pero Pablo dio su vida para que otros que no eran judíos conocieran el Evangelio. Pero ellos ven las características, ya les he hablado. Imagínense ustedes, ¿cómo se imagina alguna vez a Pablo siendo con tanta autoridad? Yo antes de entender esto, me imaginaba a Pablo, pues, no sé, un norteamericano. Tal vez, como, no sé, Tom Cruise.
galanazo, así como, oí una vocecita por ahí al fondo. Algo así como Arturo. Déjenme decirles, Arturo está galán, ¿eh? Galán, galán. Ayer publicó Sofía una foto de él con traje y corbata. Bueno, Pablo no era así. Pablo era en primer lugar de poco pelo. Pablo era muy bajo de estatura. Pablo era alguien que no veía bien. No te alarmes si ves que chocan con el poste, ¿no? O sea, no veía bien. Era un hombre enfermizo. Ustedes se acordarán que con debilidad, dice, llegó a Corinto enfermo. Entonces, cuando tú ves esa imagen, dirías, ay, ¿en serio él escribió todo esto? No lo puedo creer. Yo pensé que era, pues así, más o menos fuerte, sí, con mucha personalidad. Imagínate que entonces esa apariencia fuera la causa del por qué tú no vienes a la tierra fértil. Bueno, déjame decirte que algo hay de eso, ¿no? No nos dejemos guiar por las apariencias, hermanos. Verso 8 dice, porque aunque me gloríe, y esto me encanta, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción, no me avergonzaré. En otras palabras, me habla de que Pablo, teniendo autoridad sobre ellos como fundador de la iglesia, no es algo de lo que eche mano. Sabes que la autoridad no es estar sobre personas, la autoridad es más bien estar abajo de alguien. Cuando tú ves a un funcionario de gobierno, llámese un policía, él no tiene autoridad sobre ti como si fuera algo superior a ti, más bien es que él tiene autoridad porque tiene arriba a alguien con autoridad. Tú y yo estamos igual, la autoridad no significa tener un grupo de personas a mi cargo, más bien la autoridad que yo tengo es estar abajo de Cristo. Es lo mismo que pasa contigo, papá, sobre tus hijos. La autoridad que tú tienes sobre ellos es la autoridad que Cristo te ha delegado. De modo que si no obedecemos a las autoridades, es directamente a Cristo, es a Dios a quien no obedecemos. Verso 9, para que no parezca como que les quiero amedrentar por carta. No me quiero ver gandalla, dice Pablo. Verso 10, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la apariencia corporal débil. Fíjense, me habla de la cuarta acusación. Ya la primera fue, pues es duro por carta, pero es manso, constante en nosotros, como corderito. La otra, pues anda en la carne. La otra, su apariencia física no me agrada, no puede ser que esta persona influya en nosotros. Y la tercera, la palabra de él es menospreciable, ni siquiera es elocuente para hablar, es tartamudo, no sabe dirigirse, es golpeado para decir las cosas. Verso 11 dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así somos en la palabra por carta, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también, en hechos estando presentes. Aquí ya pareciera que ahora sí otra vez vuelve a tomar el tono fuerte. Es como aquellas declaraciones de un boxeador contra otro y se trata del campeón y dice, es que nunca ha peleado con nadie. Bueno, espérate que se venga conmigo en el ring y yo le voy a enseñar cómo se pelea y va a ir llorando a su casa con su mamá y charayá, y llega el momento en que están en el ring y sube muy efusivo y bailando y calentando y no sé qué. Y ya se quita la capucha y está ahí. Pero cuando ve llegar al campeón serio, y se va quitando la capa y ve un cuate supermarcado, trabajado en el abdomen, y entre sí mismo dice, ¿en qué lío me metí? Yo y mi bocota. Le voy a decir a mi representante que no me deje decir tantas estupidez. O sea, bueno, pues ya ahora sí vas a ver a Pablo presente y vas a ver, aunque chiquito, una vez me tocó ver aquí a Márquez, muy chaparrito, flaquito, y no faltó que dijéramos, ¿a poco es campeón? Yo no quiero que te dé un guamazo porque te manda al hospital, o sea, esa cosita es fuerte. Dice Pablo, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también, con hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos
ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, es decir, se ven al espejo, se consideran ellos mismos y no se critican entre ellos mismos. Nunca dejan de ver su humildad, nunca ceden, vaya. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Romanos capítulo 12, verso 3 dice Pablo que no nos tengamos, mejor lo leo, disculpen ustedes. Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le fue dada a cada uno. ¿Tú echas mano de eso? Porque déjame decirte que nadie está exento de una medida de fe, una medida de autoridad, una medida de prudencia. Y yo sé que cuando estamos ante un escenario bélico, ante una circunstancia difícil, no nos podemos justificar, como el Chavo del Ocho. Se me chispoteó. No, realmente estamos teniendo una medida de fe, tenemos que usarla. Verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos, entre ustedes, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Romanos capítulo 15, verso 20 dice Pablo que no trabajó sobre fundamento ajeno. Saben que nosotros tenemos una personalidad como iglesia y estamos encantados de que la gente venga. Pero nuestro llamado principalmente es atraer gente de otras iglesias, no. Es atraer gente de las calles, gente que no conoce a Cristo. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Pensando esto, entonces yo diría, realmente podemos gloriarnos en algo, en que tenemos que dar buen testimonio. El propósito de la iglesia es eso, ser luz y sal de la tierra. Aún en todas las iglesias, vaya, tenemos que ser testimonio entre nosotros mismos. Pero si podemos con nuestro testimonio alcanzar mejor a la gente que no conoce a Cristo, déjenme decirles, hermanos, mejor aún. Verso 17 más, el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sabes que yo escuchaba la historia de un hombre predicador que llegaba a la iglesia y comenzaba a orar entre las filas de la iglesia. Limpiaba, llegaba temprano y comenzaba a orar y a orar y a orar y a orar. El resultado fue un gran avivamiento histórico y certificado en la en la calle de Azusa Street en California. Pero me encanta que la Biblia y el Señor oye a aquel hombre que está a solas, quebrantado delante de Dios, buscándole. Pero me llama la atención esa historia que cuenta Jesús en Lucas capítulo 18, verso 11, y con esto voy a terminar, Lucas 18, 11. Dos personas, dos personalidades completamente opuestas. Un fariseo y un cobrador de impuestos. Dice el verso 9, 18:9, vamos a comenzar a leerlo de ahí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Este es el contexto histórico. Saben ustedes que cuando la iglesia
gentil romana asumió la religión judía y desechó la llamada se me fue el nombre, la mitología griega, perdón, los dioses del Olimpo, etcétera, etcétera. El monarca en turno cambió a ser el papa. Antes estaba supeditado el papa o el sacerdocio, pero el sacerdocio llegó a poseer el trono de Roma, de la ciudad más importante del mundo. Pero cada rango eclesiástico hablaba de autoridad, de modo que el pueblo tenía a los hombres servidores de Dios como superiores en fe, como superiores en todo. No sé si te has encontrado a alguna persona que te dice orar, oye, tú que estás más cerca de Dios, ¿a ti te oye más Dios? ¿Sí te has encontrado con esas personas? Y déjame decirte que pareciera que eso infla, ¿no? En el tiempo de la Reforma, eso, en vez de ser un servidor, era un monarca que estaba sobre el pueblo y lo hacía ver no como alguien que debía servir, sino ser servido. Y por supuesto su religiosidad o su espiritualidad era mucho mayor a la del pueblo, y pienso que los fariseos en este contexto son exactamente y encajan con esta personalidad. Y ora el fariseo diciendo en el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ay Dios mío, ni aun como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Esa es la manera de orar. Pero el publicano, el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, avergonzado, diciendo, mas el publicano estando lejos no quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy indigno, miserable. Y dice Jesús, les digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra vez hablando de leyes, la ley que nos rige, la siembra y la cosecha, una ley universal, no podemos eludirla. Pero ¿cómo te ve Cristo? Déjenme decirles una cosa, nosotros como iglesia tenemos una doble responsabilidad delante de Dios. Por cada persona que tenemos la bendición de recibir en esta linda congregación, Tierra Fértil, déjenme decirles, no cuenta como número, cuenta como alma. Y de todas, ¿quién crees que va a dar cuenta? Su seguro, servilleta. Cada vez que llega una persona me da mucho gozo, pero a solas digo, Señor, ten misericordia de mí. Por favor, que no lastime yo a esa persona. Por favor, que no la haga sentir que yo soy más que ella. Por favor, que no me vea como que yo soy aquí el que de los chicharrones que truenan. Por favor, que quiten sus ojos de mí y que yo pueda ser su servidor. Pablo dice, aún siendo yo heraldo, pongo mi cuerpo en servidumbre. No sea que yo siendo heraldo, dice él, venga a ser eliminado. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Lo dice de esta manera, tengámonos unos a otros como superiores. Es decir, ten a tu prójimo como superior a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Tenemos una doble responsabilidad delante de Dios, una mayor responsabilidad de ser luz y sal de la tierra, de bendecirnos unos a otros, de no juzgarnos, pero ante todo, hermanos, a que comencemos a ver a través del carácter de Cristo. Quiero terminar con esto preguntándoles, ¿cómo ve Cristo? ¿Cómo crees que ve el Señor? Cuando tú estás resuelto a cobrar a aquel que te debe, diciendo, pues me debe, sí es cierto. ¿Cómo ve Cristo? Cuando tú estás dispuesto a desquitarte de aquel que se te atravesó el camino, ¿cómo
crees que ve Cristo? ¿Cómo ves el carácter de Cristo? Yo te diría, averígualo en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice, pueden enojarse, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Efesios capítulo 4 dice, no contristen al Espíritu Santo. De modo que todo esto me habla de un mensaje para mí, de mi vida. La gente está esperando no ver a un pastor con una iglesia grande, numerosa o gente linda. Quiere ver a Cristo dando su vida. Quiere ver a un Jesús menospreciándose a sí mismo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojitos un momentito, por favor. La manera en que sembramos, hablamos de esto al principio. ¿Cómo quieres sembrar? ¿Escasamente o abundantemente? Porque de esa manera es como vas a recibir. Este hombre, Wim Myers, cuenta que una vez llegó a una ranchería muy lejos en Guerrero. Lejos. Horas de camino en terracería, un camión incómodo para viajar. Cuando llegó, era lodo por todas partes. Él traía sus zapatitos hasta lustrados, norteamericanos. Dejó su patria para estar aquí. Llegó y no podía llegar a la comunidad si no era pasando por el lodo. Se quitó sus zapatos. Comenzó a caminar mucho trayecto en lodos, tratando de esquivar el lodo. Se caía y mejor se metió sus pies al lodo. Llegó un momento en que a mitad de camino comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Tal vez en sus pensamientos decía, ¿por qué tengo yo que estar haciendo? ¿Qué tengo que estar haciendo aquí? ¿Por qué? Siguió caminando. Cuando llegó a la comunidad, alguien sembró de manera costosísima sobre él. Una mujer llegó con un cántaro de agua fría y un banquito. Lo sentó y le dijo, hermano Wim, voy a lavar tus pies. Una anciana, y le dijo él, no puedes lavar mis pies porque están llenos de lodo y apestosos, me da pena. Pero la mujer no le hizo caso. Se hincó, metió un trapo y comenzó a limpiar sus pies. Como quiere sembrar, escasamente, generosamente. Y él entendió lo que era caminar en el lodo para llevar el evangelio, menospreciándose a sí mismo, teniendo en poco de dónde venía, quién era. Te aseguro, yo no sé qué será esa comunidad, pero muchos años después, ya casi en un tiempo que tiene hoy de edad, pues lo recuerda con mucho cariño. Déjame decirte que hay muchas iglesias que fueron iniciadas a través de este ministerio. Así es que yo te diría, dile, Señor, yo quiero aprender a sembrar generosamente, Señor. Porque sí, soy convenenciero, Señor. Quiero recibir generosamente. Quiero aprender a recibir generosamente y no de los hombres, sino de ti, Señor. Mi Dios, así es que yo decido quitar de mí todo lo que estorba para poder llegar a la meta de aquel premio del supremo llamamiento. Porque claramente tu palabra dice que me dirás, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y mi Dios, yo sé que tú conoces nuestros pensamientos, nuestras limitantes, nuestro pecado, nuestra naturaleza humana terrible, engañosa, pero te pedimos esta tarde que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes, Padre Santo, para que cuando tú vengas no sea con varas, Señor, sino con mansedumbre. Para que, Señor, cuando tú vengas, seamos como esas vírgenes prudentes que tenían aceite de sobra y gozamos de la presencia del esposo, de las bodas del Cordero, para cuando tú vengas, nos llames por nuestro nombre. Señor, cuando
podamos algún día estar en tu presencia y veamos cómo pudimos vencer la tentación, cómo pudimos bendecir en vez de maldecir, cómo pudimos desquitarnos, o más bien perdonar, cómo pudimos renunciar a nuestros derechos y recibir el agravio. Señor, porque tu palabra dice que somos coherederos juntamente con Cristo si padecemos juntamente con Él. Y yo, Señor, sé que estamos aprendiendo, Señor. Así es que, Señor, aunque somos acusados siempre por el diablo, a medida que vamos aprendiendo a desarrollar el carácter de Cristo, nuestras armas de la milicia son poderosas en ti, Señor. No dudo de la obra poderosa, preciosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria por siempre, mi Dios, tú eres bueno. Yeah. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos preciosos. Anímense unos a otros. Yo sé que el camino no es fácil, pero el Señor ha prometido estar siempre con nosotros. Amén.